Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 514 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Papa Francisco, al consultar horóscopos y adivinos, uno se empieza a hundir. Fuente, Radio Vaticana. A mediodía del domingo 13 de agosto, 19 domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre Francisco, antes de rezar la oración mariana del Ángelus junto a los fieles presentes en la plaza de San Pedro en el Vaticano, comentando el relato del Evangelio según San Mateo, que la liturgia presenta para el día, donde describe el episodio en el que Jesús, después de haber rezado durante toda la noche a las orillas del lago de Galilea, se dirigió hacia la barca de sus discípulos, caminando por las aguas. Los discípulos al verle, lo confundieron con un fantasma y se llenaron de miedo. Jesús les pide que no tenga miedo y Pedro, baja de la barca para caminar por el agua hacia Jesús, y debido al fuerte viento se empieza a ahogar, pero Jesús le tiende la mano y le salva. Según informa Radio Vaticana, el Papa Francisco relata este episodio para hacer ver que este suceso nos hace reflexionar acerca de la fe. La barca es la vida de cada uno de nosotros y es también la vida de la Iglesia, dijo el Papa Francisco desde el balcón de la Plaza de San Pedro, mientras que el viento contrario representa las dificultades y las pruebas. A Pedro no le bastaba la palabra segura de Jesús, que era como la cuerda extendida a la cual aferrarse para hacer frente a las aguas hostiles y turbulentas, dijo Francisco, asegurando que es algo que también nos puede pasar a nosotros porque cuando no te aferras a la palabra del Señor, y consultas horóscopos y adivinos, uno se empieza a hundir. Además, el Santo Padre aseveró que la fe en el Señor y en su palabra no nos abre un camino donde todo es sencillo y tranquilo, es decir, no es una escapatoria de los problemas de la vida, pero nos sostiene en el camino y le da un sentido. Antes de concluir, el Papa encomendó a la Virgen María, para que nos ayude a persistir firmemente en la fe y así soportar las tormentas de la vida. 2. ¿Qué criterios hay para aceptar o rechazar las nuevas revelaciones espirituales? Fuente, Aleteia. Cuidado con los supuestos mensajes sobrenaturales que apartan de la fe verdadera. Es el resumen del artículo que ha publicado en el portal Aleteia Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Lo reproducimos a continuación. Ante la difusión de nuevas revelaciones dentro y fuera del cristianismo, ¿cuál debe ser la postura de los creyentes? Se trata de una cuestión compleja y delicada, a la que ha contestado el sacerdote italiano Battista Keidei en una carta fraterna, fechada en este mes de agosto de 2017. El padre Keidei es consejero espiritual nacional del GRIS, Grupo de Investigación e Información Socio-Religiosa, un organismo de la Iglesia Católica en Italia para hacer frente al fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Battista Keidei comienza manifestando su extrañeza ante el hecho de que en una época de racionalismo, indiferencia religiosa y ateísmo, se multiplican presuntas nuevas revelaciones que a veces suscitan verdaderos movimientos de masas. Para comprender el mapa de este fenómeno, detalla los tipos de revelaciones que pueden darse en nuestros días, y cuál es la postura cristiana ante cada una. 1. Revelaciones esotéricas, que pretenden ofrecer un conocimiento reservado solo a los iniciados, ya que las grandes revelaciones, como la contenida en la Biblia, serían para las masas. Sin embargo, la revelación del Dios cristiano, no es una revelación especial para unos pocos elegidos, y el mismo Jesús dice que Dios ha revelado estas cosas a los sencillos, Mt 11:25. 2. Revelaciones mágicas de las personas que dicen adivinar el futuro mediante la astrología, la quiromancia o la videncia. Ante esto, Keidei recuerda que la magia está claramente condenada por la Biblia. 3. Revelaciones espiritistas, que obtienen los médiums recurriendo a la evocación de los espíritus de los muertos. A veces practican el espiritismo también los católicos de buena fe, especialmente padres que han perdido a un hijo, y se consuelan buscando contactarlo. Quien se comporta así, está fuera de la enseñanza cristiana, explica el sacerdote. 4. Revelaciones añadidas, así consideran algunos a los textos sagrados de otras religiones, pensando que son revelados por Dios y estarían al mismo nivel que los evangelios.
Otros creen que Dios añade nuevos contenidos a la Biblia, como sucede con los mormones. La respuesta es clara: quien acepta esto, renuncia a puntos esenciales del cristianismo. 5. Revelaciones privadas, cuya posibilidad es admitida por la fe católica siempre que no aporten nada nuevo doctrinalmente, sino que exhorten a la conversión y a la práctica de la vida cristiana. Por eso se llaman privadas, frente a la revelación pública que es la contenida en la Biblia. Pero, como insiste el padre K-Day, estas revelaciones deben someterse al discernimiento de la Iglesia, y nunca pueden contradecir el Evangelio. 6. Revelaciones pseudocatólicas, que se deben al error en el que caen algunos cristianos que no distinguen entre una enseñanza del Evangelio y una revelación privada, al contrario, consideran a esta última más importante que el Evangelio. Quien absolutiza estos mensajes, sustrayéndolos a la autoridad de la Iglesia, o acepta revelaciones contrarias a la doctrina cristiana, abandona de hecho la recta fe. No solo eso, incluso algunos grupos mezclan las apariciones con la creencia en contactos extraterrestres, según recuerda Batista K-Day. ¿Qué dice la Iglesia? Hay un principio teológico clásico que afirma que la revelación se cerró con la muerte del último apóstol. Y desde entonces, como recuerda el Concilio Vaticano II, no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Dei Verbum 4. Sin embargo, la Iglesia reconoce la posibilidad de las llamadas revelaciones privadas, de las que habla con cautela el padre K-Day en el N5 de su enumeración. El Catecismo de la Iglesia Católica establece lo siguiente, sintetizando la postura que deben tener los creyentes ante este fenómeno tan en auge. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia, CS 67. Esto tiene detrás una verdad fundamental: Jesucristo es la plenitud de la revelación. En él Dios nos lo ha dicho todo. O como escribía San Juan de la Cruz: porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, subida del Monte Carmelo. Por eso llamamos a Jesús el Verbo encarnado, del latín verbum, y en griego logos. Luces y sombras. El Catecismo deja claro el valor que pueden tener estas revelaciones privadas en la medida en que puedan ayudar a vivir mejor la fe, a asumir mejor personalmente la revelación pública en un contexto determinado, pero nada de mejorar o completar lo que Dios ha dicho en Cristo, que es insuperable. La historia de la Iglesia muestra multitud de ejemplos de apariciones, visiones o locuciones que han experimentado los santos, fenómenos extraordinarios que han sido fundamentales en su conversión o en la decisión de iniciar una nueva forma de vida en la Iglesia. Así ha sucedido en muchos casos de fundaciones de familias religiosas y de nacimientos de nuevos carismas. Sin embargo, muchas personas basan su fe y su vida cristiana en apariciones o mensajes sobrenaturales, estén o no reconocidos por el magisterio de la Iglesia, dándoles una importancia desproporcionada, en el mismo nivel o incluso por encima de los medios ordinarios que Dios ha dado a su Iglesia para una vida de gracia: la palabra de Dios, los sacramentos, la oración, la vida ascética, el apostolado. Conviene recordar que las revelaciones privadas no son materia de fe, no es necesario creer en ellas para salvarse y que, por supuesto, no pueden contradecir ninguna afirmación de la fe cristiana. Por ello es necesario respetar el discernimiento hecho por los pastores de la Iglesia y, en el caso de que no se haya hecho, esperar a su palabra autorizada como maestros y garantes de la fe. 3. Psicólogo español, las Islas Baleares, un lugar ideal para pequeños grupúsculos esotéricos. Fuente, Mallorca Confidencial.
Las sectas, sean estas destructivas o no lo sean, actúan en Mallorca aunque su modus operandi ha variado, especialmente en la forma de captar nuevos adeptos, aunque los objetivos siguen siendo los mismos, atraer a personas que se encuentran en determinados momentos especialmente vulnerables para así tener poder sobre ellas, ya que si obtienen poder sobre estas personas, el dinero lo obtendrán posteriormente. Lo cuenta el medio Mallorca Confidencial. Hoy en día las sectas tienen un fuerte carácter esotérico y en Mallorca, según la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, AIAP, hay registrados entre 17 y 20 grupos sectarios. Miguel Perlado, psicólogo clínico, psicoterapeuta y experto en sectas explica que han cambiado mucho, ya que actualmente sus estructuras no suelen ser jerárquicas. Hoy en día las puertas de entrada a una secta son muchas y muy variadas ya que, sobre todo, domina el boca a boca. No existe el proselitismo agresivo de antaño pues cuando te captan lo hacen de una forma en el que predomina el buen rollito, es decir, donde todos son muy afectuosos. En definitiva, la captación se basa fundamentalmente en la seducción, más que en la agresividad. En relación con Mallorca, la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, organismo especializado en sectas, ha constatado que durante el pasado año 2016, desde Mallorca se atendieron 13 consultas relacionadas con un amplio abanico de grupos como grupos esotéricos, de tipo chamánico, New Age y vinculados a prácticas sanadoras. Da igual cómo los mires, son captadores. Esta asociación tiene registrada en la isla aproximadamente entre 17, 20 grupos establecidos, aunque, no obstante, en Mallorca hay mucho movimiento de grupos vinculados a la Sintergética o la Escuela Edipo o particulares como una persona que había formado un secta en torno a su persona denominada Quant Vida. Miguel Perlado apunta que las sectas no intentan captar según las edades de las personas ya que principalmente, las sectas actúan en los momentos de fragilidad emocional de una persona como una ruptura amorosa, sentirse solo y otras situaciones. En las sectas hay verdaderos expertos entrenados para detectar a estas personas y sus debilidades. El psicólogo clínico añade que por general, Mallorca no es un caldo de cultivo para las sectas ya que las grandes ciudades siguen siendo los centros más atrayentes para ellos. En las islas podemos encontrar sobre todo pequeños grupúsculos esotéricos. Son grupos que realizan su actividad en la isla y se vuelven a sus centros de origen por lo que aunque se pueden dar estas situaciones, Mallorca no suele asociarse al hecho de que las sectas se asienten en la isla y se implanten con fuerza en la misma. No obstante, Internet es un gran aliado para conseguir, de una manera u otra, adeptos, personas vulnerables que lo abandonan todo para seguir a un líder que los despoja de todo, material y emocionalmente. Por último, Miguel Perlado recuerda que la actual situación en cuanto a las sectas es bastante compleja. No estamos viendo que hayan aumentado de manera alarmante aunque sí que las nuevas plataformas digitales han introducido nuevas variables que son aprovechadas por las sectas. 4. La práctica de la poligamia en una secta cismática mormona y sus consecuencias genéticas. Fuente, BBC. Debemos ceñir nuestros lomos y cumplir esto, al igual que cualquier otro deber. Así lo afirmó a mediados del siglo XIX Brigham Young, quien dirigió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IJSUD, cuyos miembros son conocidos como mormones, en la ciudad de Provo, Utah, Estados Unidos. Lo cuenta el medio BBC, en un reportaje firmado por Saria Gorbet que reproducimos aquí. La tarea sagrada de la que hablaba John era la poliginia, práctica de la poligamia en la cual se le permite a un hombre tener muchas esposas, y que había sido impuesta como la línea oficial de la Iglesia algunos años antes. Y John quiso predicar con el ejemplo. Aunque comenzó su vida adulta como un cónyuge dedicado a una sola esposa, murió con 55 esposas y 59 niños. Enfermedad extraña. Un siglo después, las consecuencias de ello se vieron reflejadas en la salud. En una oficina a varios cientos de kilómetros de donde Young pronunció su discurso, el caso de un niño de 10 años llegó a las manos de Theodore Tarby, un médico especializado en enfermedades extrañas durante la infancia.
El niño tenía rasgos faciales inusuales, incluyendo una frente prominente, orejas bajas, ojos muy espaciados y una pequeña mandíbula. También sufría una severa discapacidad física y mental. Tras realizar todas las pruebas habituales, Darby se quedó perplejo. Envió una muestra de orina a un laboratorio especializado en la detección de enfermedades extrañas y el diagnóstico fue deficiencia de fumarasa, un trastorno hereditario del metabolismo. Con solo 13 casos conocidos por la ciencia hasta ese entonces, lo que se traduce en probabilidades de 1 cada 400 millones, era definitivamente un caso muy inusual que parecía rozar la mala suerte. Pero no fue así. Resultó que la hermana del niño, cuyos padres creían que padecía parálisis cerebral, también sufría de deficiencia de fumarasa. Con el paso del tiempo, Darby, junto a colegas del Instituto Neurológico de Barrow, de Arizona, Estados Unidos, diagnosticaron 8 casos nuevos, en niños de 20 meses a 12 años. Todos tenían los mismos rasgos faciales distintivos, similar retraso en el desarrollo, la mayoría no podía sentarse y mucho menos caminar, y, fundamentalmente, todos provenían de la misma región en la frontera de Arizona y Utah conocida como Short Creek. Y lo que era aún más intrigante, la población de esta región practica la poliginia. En esta pequeña comunidad aislada de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IFJSUD, la probabilidad de nacer con deficiencia de fumarasa es más de 1 millón de veces superior al promedio mundial. Cuando me mudé a Arizona me di cuenta de que mis colegas aquí eran probablemente los que más familiaridad tenían con esta enfermedad, explica Vinod Narayanan, neurólogo del Instituto de Investigación de Translación Genómica de Arizona, que trató a varios pacientes con la deficiencia de fumarasa. ¿Qué sucede? La enfermedad es causada por un defecto en el proceso que proporciona energía a las células. En particular, se produce por los bajos niveles de la enzima fumarasa. Para aquellos que heredan una versión defectuosa, las consecuencias son trágicas, incluyen trastornos metabólicos, y son particularmente devastadoras para el cerebro. Da lugar a anomalías estructurales y a un síndrome, incluidas las convulsiones y el desarrollo tardío, señala Narayanan. Five Beast Line tiene 5 primos con la enfermedad, a quienes acostumbraba a cuidar hasta que dejó la IFJSUD en 2011, están física y mentalmente discapacitados. El mayor comenzó a aprender a caminar cuando tenía 2 años, pero se detuvo después de un largo ataque de convulsiones. Ahora con 30 años, ni siquiera es capaz de gatear. Solo una de sus primas puede caminar. Ella también puede hacer algunas vocalizaciones y, a veces, puedes entender un poco de lo que está diciendo, pero yo no lo llamaría hablar. Todos están asistidos por tubos de alimentación y necesitan cuidados las 24 horas del día. La deficiencia de fumarasa es extraña porque es recesiva, solo se desarrolla si una persona hereda 2 copias defectuosas del gen, una de cada uno los padres. El origen de la secta. Para llegar a entender por qué Short Creek está plagado de estos casos, tenemos que volver a mediados del siglo XIX. Young, además de dirigir la IJSUD, también fundó la ciudad de Salt Lake City, en Utah, en un valle desértico poco poblado, y la convirtió en una utopía de la poligamia en unas pocas décadas. Pero no duró por mucho tiempo. En la década de 1930, la práctica había sido abandonada por la secta y prohibida por el estado de Utah, por lo que se castigaba con prisión y una multa, equivalente a alrededor de en el dinero de hoy. Los seguidores necesitaban un nuevo lugar donde ir. Se establecieron en la remota aldea de Short Creek, en la frontera entre Utah y Arizona. Se trataba de un área un poco más grande que Bélgica, 36.000 kilómetros cuadrados, con solo un puñado de habitantes. El lugar perfecto para esconderse de las autoridades. Hoy en día es el hogar de los pueblos mellizos Hildale y Colorado City a ambos lados de la frontera entre ambos estados. Viven unas 7.700 personas. Además es la sede de la IFJSUD, famosa por su estilo de vida conservador y la poliginia. La mayoría de las familias incluyen al menos 3 esposas porque ese es el número que necesita para entrar en el cielo, dice Beastline, que tiene 3 madres y 27 hermanos. Al final, el vínculo con la deficiencia de fumarasa es un juego de números.
Los hijos de John engendraron a 204 nietos que, a su vez, tuvieron 745 bisnietos. En 1982, se informó de que tenía al menos 5.000 descendientes directos. Esta explosión repentina se reduce a un crecimiento exponencial. Incluso con una sola esposa y 3 hijos, si cada generación subsiguiente lo sigue, un hombre puede tener 243 descendientes después de solo 5 generaciones. En las familias que practican la poligamia esto está sobrealimentado. Si cada generación incluye 3 esposas y 30 hijos, un hombre puede, teóricamente, inundar una comunidad con más de 24 millones de sus descendientes en el espacio de 5 generaciones, o poco más de 100 años. Por supuesto, esto no es lo que realmente sucede. En cambio, las personas comienzan a casarse con primos distantes, y en la IFJSUD, no tan distantes. En este tipo de sociedades no toma mucho tiempo antes de que todos estén relacionados. En Short Creek, solo 2 apellidos dominan los registros locales, Jessop y Barlow. Según el historiador local Benjamin Beastline, que habló con la agencia de noticias Reuters en 2007, del 75% a 80% de las personas en Short Creek son parientes de sangre de los patriarcas fundadores de la comunidad, Joseph Jessop y John Barlow. Ahora sabemos que la mayoría de las personas que caminan en esta zona lo hace con al menos una mutación letal recesiva, una que los mataría antes de llegar a la edad reproductiva, en su genoma. Y los seres humanos no se extinguieron porque, siendo recesivos, la deficiencia aparece si se tienen hijos con alguien que también lleva una copia de esa misma mutación. Niños perdidos. Con la poliginia está disminuyendo la diversidad genética general porque unos pocos hombres están teniendo un impacto desproporcionado en la próxima generación, dice Mark Stoneking, genetista del Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva, Alemania. En las comunidades aisladas, el problema se ve agravado por la aritmética básica: si algunos hombres toman múltiples esposas, otros no pueden tener ninguna. En la IFJSUD, una gran proporción de hombres deben ser expulsados antes de la adolescencia, reduciendo aún más la diversidad genética. Son llevados a las carreteras por sus madres en medio de la noche y arrojados a un lado, dice Amos Diora, un experto legal en la Universidad de Utah que ha escrito un libro sobre el extremismo religioso. Algunos estiman que puede haber hasta 1 millar de los llamados niños perdidos, dice Beastline, que tiene 3 hermanos que fueron desechados. El gen de la deficiencia de fumarasa se ha rastreado hasta llegar a Joseph Jessop y a su primera esposa, Martha Giggs, que tuvieron 14 niños. Hoy se cree que el número de personas que porta el gen de la fumarasa en Short Creek es de miles. Poliginia en el mundo. Los miembros de la IFJSUD no están solos. La poliginia se encuentra más en África que en cualquier otro continente. En marzo de 2014, el Parlamento de Kenia aprobó un proyecto de ley que permite a los hombres casarse con varias esposas, mientras que en muchos países de África Occidental se ha practicado durante miles de años. Y también la poliginia está asociada con enfermedades extrañas en estas zonas. En Camerún, los científicos informaron de una comunidad polígama con niveles anormalmente altos de tartamudez. Al comparar los genomas locales con los de África subsahariana, el sur de Asia y las poblaciones del norte de África, los investigadores identificaron variantes genéticas, excepcionalmente raras, en esta comunidad, aunque los autores no especulan sobre si esto es una consecuencia de la poliginia. Dado que la consanguinidad tiende a descubrir mutaciones recesivas que normalmente permanecerían ocultas, el estudio de estas comunidades ha ayudado a los científicos a identificar muchos genes que causan enfermedades. Eso es porque la información genética es inútil por sí misma. Para ser significativo para la investigación médica, debe estar vinculado a la información sobre la enfermedad. De hecho, se han descubierto más genes de enfermedades humanas en Utah con su historia mormona que en cualquier otro lugar del mundo. No es el legado que esperaba Young, pero al final es posible que la polémica práctica tenga algunos aspectos positivos no deseados. 5. Exorcista mexicano advierte sobre las prácticas esotéricas que se disfrazan de religiosidad o de ciencia. Fuente: El Diario de Coahuila.
Es posible que personas, objetos y lugares puedan tener espíritus o demonios. Hay quienes se dedican a hacer estos trabajos de conjuro diabólico, que pueden mover cosas en forma de muñecas o cualquier otra forma. Esto va más allá de la brujería, tal como explica el periodista Jesús Robledo en el Diario de Coahuila. En estos casos hay exorcismo, no solamente de personas sino también de cosas y lugares, cuando se descubre un grado de infestación diabólica, que mueve objetos, cosas raras, si se puede exorcizar, expresó el sacerdote José Luis del Río y Samaniego. Comentó que se realizan manifestaciones sobre todo si por ignorancia, curiosidad malsana o hasta por juegos se meten en este tipo de prácticas. Como cuando manejan la ouija, entran en contacto con demonios, lo recomendable es ponerles agua bendita junto con una oración y se rompe el conjuro diabólico, luego se quema o se tira. Mencionó que hay sectas satánicas que tienen tratos, alianzas, pactos con demonios y hacen lo que quieren. En Saltillo este año se detectaron 3 o 4 personas claramente bien poseídas por el demonio y se manifiesta a través de ellos, con fines claros de la posesión. Es otra personalidad diabólica con fuerzas extraordinarias, no deja duda de que se trata de posesión diabólica, no es un enfermo mental. Hay que advertir a la gente que no se meta en la práctica de ciertas cosas o personas, curanderos, brujos, hechiceros, el niño Fidencio, ouija, el péndulo adivinatorio, amuletos, talismanes, cuarzos, horóscopos o cartas del tarot. Son puertas abiertas al demonio. Señaló que se disfrazan de religiosidad o de ciencia, se presentan como un grupo de orientadores espirituales diciendo que Dios les ha dado el poder de atar o desatar al ser amado, y que tienen ciertos dones para ayudar. Pero realmente son prácticas de magia, hechicería y espiritismo. 6. Los rusos, a favor de la prohibición en su país de los testigos de Jehová. Fuente, Sputnik News. 1 de cada 5 rusos nunca ha oído nada de los testigos de Jehová, pero el resto apoya de forma abrumadora la decisión de prohibir esta asociación religiosa por extremista, según una encuesta del Centro Nacional de Estudios de la Opinión Pública, VCIOM. Lo leemos en el medio oficialista ruso Sputnik News. Entre los entrevistados prevalece una actitud negativa, 53%, o indiferente, 44%, hacia los testigos de Jehová, acorde al estudio realizado el 20 y el 21 de julio en forma de entrevistas telefónicas con 1.200 personas. La decisión de la Corte Suprema de ilegalizar esa asociación por extremista es avalada por el 76% de los que dicen conocerla al menos por el nombre, frente al 5% que desaprueban tal prohibición y el 16% al que le da lo mismo. Los sociólogos matizan que, en general, apenas el 11% de los rusos confiesan tener una actitud de rechazo o recelo hacia ciertos grupos confesionales, frente al 84% que descartan tales sentimientos. A Oleg Chernosuk, de VCIOM, no le sorprende sin embargo el apoyo mayoritario a la proscripción de los testigos de Jehová. El experto señala que esa asociación ha logrado en Rusia un alto nivel de notoriedad, bastante negativa a causa de una propaganda insistente que raya o incurre en el engaño, y repara en que esa actitud se percibe tanto entre adeptos de otras religiones como entre ateos. El pasado 17 de julio, la Corte Suprema de Rusia desestimó un recurso de apelación presentado por los testigos de Jehová y convalidó la resolución del 20 de abril de 2017, por la que había ilegalizado dicha asociación por extremista a petición del Ministerio de Justicia. 7. México acoge 2 eventos holísticos propios de la nueva era. Fuente, Publimetro, imagen del Golfo. Los medios de comunicación mexicanos han informado el pasado mes de julio de 2 festivales holísticos celebrados en el país. Recogemos la información de sendos eventos a continuación. Fest Holístico, en Naucalpan. Los pasados días 22 y 23 de julio cientos de personas acudieron al Fest Holístico, Despertar con Los Ángeles 2017, foro en el que pudieron ser testigos y pedir ser parte de ritos prehispánicos, lectura del tarot y las tradicionales limpias, entre otras cosas. Según informa Publimetro, el evento se realizó en Parque Naucalli de Naucalpan en el Estado de México, en donde se reunieron representantes de diversas ramas del esoterismo ofreciendo información y sus servicios a todos los interesados.
Llamarás, esotérico y brujo de las nuevas generaciones, hizo la invitación a los escépticos para ver con sus propios ojos que la hechicería es una práctica milenaria a la que miles de personas en todo el país aún confían y depositan en ella su fe para salir de los problemas. Actualmente es uno de los medios por el cual el ser humano intenta recuperar el control o hallar explicación a ciertos problemas de la vida moderna que parecen, en ocasiones, escapar al raciocinio o tener una explicación sobrenatural, explica Llamarás. Asegura que la devoción por la Santa Muerto, por ejemplo, se debe a que las personas no pueden evitar tratar de modificar, entender, dominar o manipular algún aspecto de su vida a través de un sistema de ritos y procederes mágicos. Muchas de esas personas no solo creen en los poderes curativos y mágicos de estas fuerzas místicas, sino que además les rinden tributos. Además, prácticas como la lectura del tarot son la expresión del deseo de los humanos de controlar su futuro y retar al destino para tomarlo en sus propias manos. Llamarás considera que eventos como el fest holístico son de suma importancia para desestigmatizar a los cultos, pues explica que cada vez son más las personas que acuden a pedir este tipo de servicios y no solo la clase baja con la que suele asociarse este tipo de creencias. Es importante la propagación de estos conocimientos milenarios. Nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas, a abrir los caminos en su destino cuando la ciencia nos les da la respuesta. Vienen de todas clases sociales, porque lo que hacemos es acercar esa sabiduría ancestral a todos los bolsillos, concluye. Expo Holística en Quetzalli. El Círculo de Mujeres Danzantes de Minatitlán convocó a la Expo Holística Conectando con tu Divinidad, que se llevó a cabo los días 22 y 23 de julio en el Centro Cultural Quetzalli del puerto de Coatzacoalcos. Tal como informa Imagen del Golfo, en rueda de prensa la maestra Maxi del Rosario López, Patricia Guevara y Matilde Villarreal hicieron extensiva la invitación a todas las hermanas de camino y toda aquella persona que desee participar y estar en comunión en este encuentro holístico multicultural que desea llegar a expandirse, nutriendo un espíritu positivo, el desarrollo del control de la conciencia en todos los espacios de nuestra amada tierra. Mencionando que a través de las actividades que se tenían programadas estaban las ponencias, Temazcalli, taller de dibujo, recital poético, oráculo de energía femenina, yoga, meditación, comida vegetariana, cuenco, danza, entre otros. Lo que se busca es retomar esa parte de volver a nuestra esencia. Para ello no solamente están convocando a Minatitlán, también a Coatzacoalcos y sus alrededores para que encuentren luz en estos momentos donde la delincuencia, la inseguridad se ha apoderado de los municipios. Seamos más personas compartiendo luz, amor, claridad de pensamiento y de corazón. Para el sábado 22 tenían contemplado arrancar con un ritual maya, palabras de bienvenida, y la participación de las mujeres danzantes, Tonantzin, meditación guiada por Lupita Malpica, clase de yoga y comida vegetariana. Para el domingo 23, el Temazcalli, posteriormente las pláticas de terapias alternativas de armonización en parejas y meditación con cuencos. 8. Así estafan los curanderos y videntes de las botánicas, en Honduras. Fuente, El Heraldo. Le vamos a ayudar, de todo corazón se lo digo. Tenemos la capacidad de ayudarle. Confíe en Dios primeramente y en esta hermandad de la Gran Logia Blanca, de la Gran Parapsicología Moderna, Hermandad Gnóstica. Problemas con su hijo, madre. Si está dándole la espalda, si su hijo ha cambiado mucho. Llámenos al XXX o búsquenos en la calle principal de la colonia El Country, casa color azul de 2 plantas con un rótulo que dice Botánica de la Hermandad Israelita. Tras escuchar este tipo de ofertas milagrosas, la unidad investigativa del diario hondureño El Heraldo decide desvelar lo que hay detrás, qué motiva a estas personas y cómo operan. Los hallazgos fueron tan reveladores como traumáticos, ya que se descubrió que venden falsas esperanzas, medicamentos sin ninguna regulación, estafan a las personas y hasta pudieran estar cometiendo abusos sexuales a mujeres que buscan su ayuda. Una visita al lugar. Un equipo de la unidad investigativa de El Heraldo se trasladó hasta el lugar para concertar una cita. Preguntando en las pulperías cercanas dimos con el sitio. El rótulo, de fondo blanco y letras azules, es pequeño y está colgado en el balcón de la ventana, por lo que es poco visible. Nos asomamos a la puerta, que también tiene balcón, y saludamos.
Un adolescente de entre 16 y 18 años de edad, aproximadamente, atiende al llamado. Desde la puerta se pueden ver un par de muebles en la sala, atrás de la ventana, y frente a ella una mesa que sostiene un vetusto televisor. Allí permanecía sentada una jovencita, quien después comentó que es la pareja del muchacho que atiende el negocio. Más al fondo, frente a ella, se logra ver una vitrina con cajas, botes y sobres que contienen medicinas naturales y hacia la pared un estante en el que ubican botellas con líquidos o aguas medicinales. A la derecha se observa una línea de sillas en dirección hacia una puerta, donde se puede leer "Oficina" con letras pintadas en rojo. Al consultar si hay consulta, el joven responde que sí, pero le digo que regresaré más tarde y me despido. Al siguiente día el Heraldo se dispone a confirmar que la pequeña tiendita es solo una fachada para hacer pasar el lucrativo negocio de la estafa como una botánica. Mientras el equipo se instala en un lugar estratégico de la transitada calle, a eso de las 12:20 del mediodía, hacemos ingresar a una de las supuestas clientas al local. Pregunta si hay consulta y le dice que quiere comprar medicinas y esperará a su supuesto primo, que a los pocos minutos llega. Mediante un mensaje de texto dan luz verde para ir por la consulta. Así es una consulta. Al llegar le digo al joven que voy a consulta y le pregunto por el hermano Enrique Garza, a lo que contesta: solo le hago una llamada y él viene, porque está en la otra esquina. Me cobra 100 lempiras, 3,6 euros de la consulta y me pregunta el nombre, dirección y número de teléfono. Entonces me identifiqué como Esther González, de la aldea Cerro Grande, y le di un número celular también inventado. Medicamentos sin registros sanitarios ni explicación de los componentes que contienen son parte de los productos que ofrecen en las botánicas, que operan sin ningún permiso. Tras unos 10 minutos de espera aparece el supuesto hermano israelita, con 2 niños. Son sus hijos. Pero no era Enrique sino Vicente, según me dijo, nombres que probablemente son falsos. El hombre, que se ve con sobrepeso, trigueño y con apariencia de mercader, viste un pantalón de mezclilla, jean, una camisa tipo polo azul, 2 grandes cadenas que cuelgan en su cuello, zapatos y faja en tono amarillo. Saluda y pasa de una vez a la oficina y los niños van a la segunda planta. El muchacho le lleva el papel con los datos y a los pocos minutos me dice que pase. Entro a la oficina, me da la mano, me pide que me siente y me pregunta los mismos datos que le había dado al jovencito, por lo que se los di, excepto el número de teléfono que había inventado. Comenzó a preguntarme por qué problema lo visitaba. Le expliqué que mi marido Edwin López, nombre ficticio, se había ido a los Estados Unidos y que desde febrero no se comunicaba conmigo ni enviaba remesas para los 2 hijos que tenemos. Mientras escuchaba mi historia alistó las cartas del tarot. Sincretismo religioso y esotérico. Encima de la mesa había muchos objetos, esculturas de yeso de la Santa Muerte, imagen con forma de calavera en negro y blanco, en los 2 extremos, arriba de las imágenes había figuras católicas, al lado derecho la Virgen de Suyapa y al izquierdo el Divino Niño. En ambos lados había velas y botes similares a los aerosoles con etiquetas de figuras demoníacas en las que se podía leer polvos para la suerte, poción de brujería, y magia negra, entre otros. Miles de ingenuos se dejan sorprender y no razonan la mezcla de los objetos, ya que ofrecen brujería, pero a la vez le sugieren que tenga fe en Dios. Además mezclan figuras religiosas de varias culturas, tal como Buda y la Virgen de Suyapa. Yo quiero que me ayude, hermano, le digo. Todo lo que está pasando lo dirán las cartas, responde. Se roció un spray en las manos y sentí temor de que aquella sustancia me dejara inconsciente o me durmiera. Coloque su mano sobre las cartas. Cierre los ojos y rece un Padre Nuestro mientras yo invoco. Entonces cerré los ojos y pedí a Dios en mis pensamientos: Señor, protégeme de cualquier mal y ayúdanos a que este trabajo sirva para que las personas no se dejen engañar por estos farsantes. Mientras tanto él decía: invoco a las 7 potencias, los 7 espíritus para que me muestren lo que está pasando en la vida de la hermana. Me dijo que tomara una carta. La agarré y se la entregué. De una vez me dice: hay otra mujer en la vida de su marido. A él le hicieron algo para que perdiera el amor por usted y sus hijos.
Fue una salvadoreña. Ellos, los salvadoreños, y los mexicanos están bien adelantados en la magia negra. No me diga eso. Con razón no me contesta, le digo afligida. Así es, y su suegra buscó brujería también para hacerlo, subraya. Después de leer las primeras 3 cartas, suena el teléfono de él y contesta. Hola, hermano, ¿cómo está? El martes va a mandar el dinero entonces. Yo voy a ir el domingo allá a su propiedad. Voy a ir a hacerle un trabajo allí para que rápido se venda eso. Otra visita. Aló, dijo la voz al otro lado de la línea. Era la misma del programa radial. Buenas tardes, es que escuché que ustedes me pueden ayudar para que mi esposo me mande dinero de los estados, es que se fue y no me manda desde febrero y pues yo. Véngase mañana y traiga dinero para ver qué podemos hacer. Tráigase unos 1000 lempiras, 36 euros, porque hay que invertir en materiales. 1000 lempiras. Ah, pues sí, es que hay que invertir en velas y todo eso. Pero es que no tengo tanto. Véngase con lo que tenga, mañana yo voy a estar atendiendo desde las 8 en punto de la mañana. Vaya pues. La otra persona colgó y la cita ya estaba hecha, al día siguiente iría en busca de una respuesta. La unidad investigativa de El Heraldo conoció la estafa y la mentira que hay detrás de los centros que a cambio de grandes sumas de dinero ofrecen milagros poderosos, pero que tras la fachada de centros de medicina natural son verdaderos centros de tráfico de fe. A las 7 de la mañana el plan estaba trazado, no sabía lo que encontraría, pero con una historia creada se podría entender mejor qué hacen estos comerciantes de la fe. Con unas leggings negras, una camisa muy suelta de rayas a colores, zapatos negros sin tacón y un moño a medio terminar le había dado vida a una madre desesperada por mantener a sus hijos, ella se llamaría Yolanda. De manera ficticia, su esposo y padre de sus 2 hijos se había ido como inmigrante a Estados Unidos y ahora, como en muchos casos, él ya no se acordaba de ella ni de sus vástagos. Me acompañó otra reportera miembro de la unidad investigativa de El Heraldo. Entre ella y yo llevábamos los 1000 lempiras que el naturista me pidió el día anterior. El momento llegó, eran las 8:30 de la mañana de un martes. La Clínica Botánica La Unión está ubicada en el barrio Lempira de Comayagüela, en una esquina frente a una venta de pollos y colindante con una gasolinera. Llegamos al lugar y afuera el equipo fotográfico de la unidad investigativa graficaba todo. Por fuera, el local no parece una clínica, es como un apartamento en mal estado. Para llegar a la puerta metálica subimos 6 gradas. Antes de ingresar notamos que a esa hora ya había gente esperando por una consulta con el doctor, esperamos para que se nos abriera el portón. Buenos días, nos dijo una joven de unos 30 años, muy amable. En su mano una libreta y un lápiz de tinta negra sin tapón. Buenos días, le dijimos, mientras poníamos un pie dentro de la botánica. Adentro, una sala pequeña visiblemente descuidada, paredes café y rosadas, un estante metálico con 8 cubículos llenos de medicina natural, donde se veían frascos de cápsulas verdes, frascos blancos con etiquetas de colores y botellas plásticas llenas de aguas de colores. Son 100 lempiras de la consulta, siéntese, me dijo la joven secretaria. Las víctimas, personas humildes. En la misma pared donde está apoyado el estante hay una cortina verde, muy sucia que deja ver una pieza más en el lugar. Muy brevemente pudimos observar que había ropa tendida en unos lazos, una colchoneta y una silla más. Al final de la sala hay 2 puertas, una que está tapada con una cortina de tela brillante y roja y una más de metal que permanece cerrada. Es ahí donde está el supuesto doctor y es donde tenemos que entrar. Sentados en las sillas hay cerca de 8 personas, no hace falta observarlas mucho para saber que son de clase muy humilde. En una silla, una joven acaricia su barriga de embarazada mientras platica con otra acompañante. Un señor con botas y sombrero entrelaza sus manos mientras espera y solo él conoce las preocupaciones que hay entre sus arrugas. Una noble señora sonríe conmigo mientras me acomodo a su lado. Como ellos hay más al final del pasillo. Pase la siguiente, dijo la joven secretaria y enseguida la embarazada hace un esfuerzo para levantarse y pasa al consultorio.
Cuando ingresó se escuchó al fondo del consultorio un «Hola, hermana, pase», y la puerta se volvió a cerrar. No pasaron 10 minutos cuando la joven madre volvió a salir y enseguida otra persona ingresó al consultorio. Así pasaron cerca de 25 minutos y mi turno llegó. No eran nervios lo que sentía, era curiosidad. «Pase usted», me dijo la secretaria. Así trabaja un médico naturista. Dimos menos de 10 pasos y estábamos ahí, la puerta se empezó a abrir y conocí la cara de la persona que me vendería mi milagro. «Buenos días, hermana», me dijo el hombre de cabeza a medio rapar, barba negra, estilo candado, trigueño claro, ojos pequeños que me miraban como si sospechara de mí. A él se le conoce como Martín Montes. «Buenos días, doctor», le dije. Ya estábamos adentro y la puerta a nuestra espalda se cerró. El lugar es muy reducido y para ser un médico naturista, no tiene camillas donde revisar a un paciente, no hay instrumentos médicos, no se parece a nada que tenga que ver con la salud. En el escritorio hay 2 velas grandes, gastadas hasta la mitad, que llenan el cuarto de un olor a manzana y canela. Además de eso, en una libreta hay varios nombres anotados y un registro de cuánto dinero pagaron ese día. Antes de mí un señor había dejado 3.000 lempiras. También había varias fotografías de personas, en su mayoría de hombres. Frente al escritorio, 2 sillas plásticas. «Curandero, siéntese», me dijo con un acento muy raro. «Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar?». «Periodista, es que mire, me da pena decirle, pero es que estoy desesperada. Yo tengo un esposo, bueno, no es mi esposo, yo me acompañé con él, pero el caso es que él se fue para los Estados hace 6 meses, y mire que yo tengo 2 hijos con él y él ya no me manda dinero». «Pues hermana, si no le manda nada ni se comunica, es que ya le perdió el amor». «Yo quiero ver si me ayuda, para que me mande, viera cómo paso, me quedé sin trabajo y el niño solo enfermo lo tengo». «Mire, hermana, por lo que usted me cuenta a él es que le han cortado la suerte». «Pero ¿y cómo puedo hacer? Yo necesito dinero». «Mire, hermana, yo le puedo ayudar, pero hay que invertir en materiales porque por lo que me cuenta ahí hay cosa mala. Mire, por lo menos para empezar yo ocuparía unos 2.000 lempiras». «Pucha, pero yo no tengo doctor». «Consígalo, hoy solo fue que se olvidó de usted, pero después será de su madre». «Pero es que no creo que para el otro martes los consiga». Sí, pero si no me deja yo no puedo invertir en materiales». «No le puedo dar en partes el dinero». Claro, consígueme una foto de cuerpo entero para el otro martes y consiga dinerito. Yo no le digo que no le ayudo, pero tráigame el dinero». «Hoy no le puedo dejar 500. Ahora con esto no hago mucho, tráigame la foto el otro martes. Ahorita puedo ir trabajando solo con el nombre de él. Escríbamelo aquí. A la misma hora siempre el otro martes». Véngase a la misma hora. Yo hoy empiezo a trabajar en el nombre». Vaya pues, doctor». Seguido de esa escueta conversación, el aparente doctor se paró, se acomodó el pantalón y con la palma de su mano extendida nos señaló la puerta. Era hora de irnos. La sorpresa nos invadió cuando al salir de la consulta, nos encontramos con que ahora había más personas que cuando llegamos. «Pase el siguiente», dijo la secretaria. Salimos de la clínica con una indignación enorme y afuera el bullicio continuaba. Nadie se imagina las estafas que se gestan en esa pequeña casa verde de la esquina. Segunda cita. Pasó una semana desde que fuimos a la botánica, incalculable es la cantidad de personas que habrán caído en las redes de un charlatán, que encuentra en la desesperación de la gente humilde un negocio redondo. Ese día la unidad investigativa llegó varias horas antes de la cita, el sol empezaba a salir y Comayagüela comenzaba a despertarse. Repetimos la operación y esta vez una foto sacada de internet nos permitiría darle una cara al esposo ficticio. Esta vez, cerca de 12 personas esperaban entrar con el médico. Pasó más de media hora antes que el supuesto médico volviera a atendernos. La puerta se abrió nuevamente y esta vez Martín Montes nos invitó a pasar. Yo vine la vez pasada por lo de que mi esposo no me mandaba nada. Aquí le traje la foto, mire, solo esa tengo.
C. Está feo este caso, le diré que con solo ver esta fotografía veo directamente que a él es cosa mala que le hicieron para que se olvidara de sus hijos. Está bien complicado. Usted necesita dinero para invertir en veladoras de seda. A él lo jodió una mexicana, le cortó la suerte. B. Yo la vez pasada le dejé 500, no sé si se acuerda. C. Sí, hermana, claro que sí, pero con eso no se puede hacer nada. B. ¿Y qué es lo que se ocupa hacer? Pues, dije mientras fingía curiosidad, sin embargo, sentía un enorme enojo. C. Está bien complicado ese caso, mire, hermana, para trabajarle espiritualmente yo le puedo decir que no trabajo solo, yo trabajo con velas y no candelitas. Yo ocuparía por lo menos 4.000 lempiras para comprar velas y no le digo que con eso muere todo. Porque no es fácil. B. Pero yo no tengo tanto dinero, imagínese que yo le consiga esos 4.000 lempiras y no me mande nada. C. Pues yo no sé, usted es la que sabe, con la mitad que usted me consiguiera, que serían 2.000, yo empezaría a trabajar, no le digo que con eso se soluciona, porque le hablo claro, en este caso de este joven hay que gastar dinero. B. Y solo así se puede. C. Pues sí, hermana, si lo que hay aquí es trabajo negro, es una brujería especial, hay que invertir. B. El problema es que viera cómo he estado sin dinero. C. Yo con esta foto le puedo hacer milagros, consiga la mitad, con la mitad yo le arranco. En la medida que usted me deja dinero yo voy trabajando. Si no hay resultados, seguimos invirtiendo. B. Y si le dejo solo 700. C. Déjeme 1.000, con 700 no me ajusta ni para comprar el paquete velas, no vayamos a quedar chingos ahí. B. Se los voy a dejar pues con eso me faltarían 3.000 más. C. Sí. Nos pusimos de pie y salimos nuevamente de la clínica. Al descubierto la estafa. Pasaron otros 7 días y la unidad de investigación volvió al lugar de la estafa, el charlatán aguardaba por más personas incautas, las que en su desesperación buscaban su ayuda. La rutina de la botánica no varía, gente humilde entrando a la clínica. Tras que llegamos al local esperamos cerca de 20 minutos para ver al supuesto doctor y guía espiritual. Esta era la tercera y última vez que ingresaríamos al lugar, no sin antes terminar de poner en evidencia la burla a la que se expone la población. Llegó nuevamente mi turno, ahora iba por los resultados de los 1.000 lempiras que antes le había entregado para la supuesta compra de velas de seda traídas desde Belice. C. Hola, hermana, pase, ¿qué me cuenta? B. Pues aquí, en las mismas, esperando respuesta y nada. C. Nada, hermana. Ni una llamada de su esposo. Está feo su caso, hermana, está feo. Ahí lo que hay es cosa mala. Esa es que una mexicana le hizo algo y le ha cortado la suerte. B. ¿Y qué ha visto? Yo la vez pasada le dejé 1.000 lempiras. ¿Se pudo hacer algo con eso? C. Se ayuda, pero no resuelve. B. ¿Con cuánto yo podría? C. Diría que con unos 3.000 lempiras para que al menos tenga una comunicación. B. Y no me puede dar recibo. C. Esto es un trabajo espiritual, hermana, si ya está con desconfianza, mejor no invierta, porque a mí la desconfianza no me deja trabajar. Sin fe no dará resultado. B. Vaya pues, doctor, pero no me deje de ayudar. Le puedo dejar 500. C. Lo que usted pueda, hermana. Pero hay que comenzar porque yo en esa foto le he visto unas sombras negras, hermana. Eso significa luto, hasta sus hijos pueden fracasar porque corren peligro. B. Mis hijos. C. Ellos pueden fracasar, hermana, esto está feo. Se puede morir un hijo de él. B. Ya me preocupé, doctor. No quiero que les pase nada. C. Pídale a Dios, hermana. Ellos son unos angelitos. Déjeme dinerito. Déjeme 1.000 para comprar velas. B. Y las que compró la vez pasada. C. Ay, hermana. Si es que se gastan. Esas las uso solo yo a las 12 en punto de la noche, son velas de seda. No son de esas candelitas. B. Vaya pues, doctor. Tome. El último trato quedó cerrado y la estafa quedó descubierta por completo. Su objetivo, el dinero de las remesas. Según explica el Heraldo, muchos de estos estafadores andan tras las remesas familiares.
El objetivo más específico son las mujeres, madres y esposas a quienes sus hijos o maridos han dejado de enviarles dinero y les venden la idea de que se puede solucionar con sus trabajos. Así, las personas desesperadas, en especial mujeres por problemas con sus parientes en otro país recurren a estas falsas botánicas. Son alrededor de 4.000 millones de dólares, más de 93.000 millones de lempiras, los que ingresan a Honduras producto de las remesas que envían los migrantes hondureños al año. Más de 7.000 millones de lempiras al mes y 250 millones diarios, en promedio. Ellos lo saben y quieren una tajada. Los supuestos médicos, hermanos o brujos, como se hacen llamar, que no son más que estafadores, ofrecen soluciones milagrosas a las personas que tienen parientes fuera de nuestras fronteras. 100 lempiras es el costo de la consulta, pero el negocio va más allá. Si su familiar no le manda remesas o tienen problemas de migración en Estados Unidos, venga, visítenos. No sufra más, mi hermano, mi hermana, nosotros le vamos a ayudar, son las palabras con las que convencen a las personas que atraviesan situaciones difíciles con sus parientes que se han ido. Hay un grupo de personas que de forma inescrupulosa ofrecen sus servicios en programas radiales, panfletos, anuncios en los diarios y redes sociales, carentes de una regulación estricta. Vivimos en una época en que la gente busca respuestas y el ocultismo ofrece varias cosas atractivas que cualquier persona desearía poseer y por lo mismo muchos son envueltos en este mundo de estafas. Testimonios para convencer. En un programa transmitido en horas de la noche en una radio capitalina invitan a que los días viernes asistan para leerle las cartas de forma gratuita y también obsequiarle el elixir del amor. El descaro excede los límites. Ofrecen supuestos testimonios de personas que habrían ayudado. Yo soy una madre desesperada que los busqué y por medio de su ayuda encontré esa fe, mi hijo se fue y no me llamaba, no me mandaba dinero, cuenta una supuesta paciente, mediante una llamada telefónica. No hallo cómo pagarles, lo he visto en vivo que ustedes me están ayudando a mi hijo. Yo les pido a todas las personas que se encuentren así que pregunten, que vayan. Yo se los recomiendo, son muy buenos, expresó. No obstante, buscan distraer a quienes no creen en ellos diciendo, esta es una botánica de medicina natural. Le entregamos la medicina que usted necesita para curarse. Dicen curar hasta el cáncer. Venden sus gallinas, sus vacas y hasta sus casas por obtener un milagro o un remedio para sus males. Las personas del interior del país son presas fáciles de los charlatanes, que ofrecen soluciones para cualquier tipo de problema, eso sí, siempre y cuando haya dinero de por medio. Lo curan todo. Desde el SIDA hasta la diabetes, todo tipo de cáncer y dolores, le ofrecen darle suerte, atraer a su pareja, quitarle el mal que le han hecho, o que el pariente que vive en el exterior le mande dinero. Son personas que dicen tener todo tipo de poderes y que enfrentan el mal, además, se hacen llamar cristianos. Es todo un juego de la fe. La unidad investigativa de El Heraldo constató que la mayoría de personas que acuden a las disfrazadas botánicas son de escasos recursos y provienen de los diferentes pueblos del país. Es justo donde muchos programas de radio tienen su mayor audiencia, situación que conocen muy bien y aprovechan los embaucadores. Ponen a disposición sus números telefónicos y extienden sus operaciones a las diferentes ciudades para poder atender a todos los incautos que buscan su ayuda. Aló, si él habla, sí, ¿qué tal, hermano? ¿Dónde está usted? Pues, pregunta uno de los doctores que El Heraldo investigó. Al otro lado del teléfono una persona contesta, es un hombre ya mayor, según el contexto de la conversación, y da sus datos al hermano. Tras unos segundos el hombre que se jacta de ser ungido y camina de un lado a otro en la clínica después de despedir a uno de sus pacientes, le dice que haga un esfuerzo, hermanito, consiga dinerito, hermano, y se viene para Tegucigalpa. Es muy probable que al siguiente martes, día que atiende en la capital, el señor desesperado haya viajado lleno de esperanzas y mucha fe en el hermano que le aliviará su mal, sin sospechar que más que su bienestar lo que le interesa es el dinero que le pueda traer. Esta es solo una de las tantas llamadas que recibe durante el día, las que atiende en medio de las consultas, antes o después, pero que denota la descarada manera de hacer dinero con los pobres.
Los visitantes consultados provenían de Lepaterique, Tatumbla, Orocuina y Reitoca, entre otros pueblos de la zona centro-sur del país. No obstante, el alcance de estos centros ahora es mayor, ya que anuncian sucursales en Choluteca, Comayagua, Catacamas, Cortés y Lloro. Además de los medicamentos, que a simple vista se ve que son las mismas pastillas en diferentes frascos, también ofrecen trabajos sobrenaturales para la suerte o brujería. Según las publicaciones en las redes sociales de estos sujetos, les visitan personas de La Mosquitia, Trujillo y Ocotepeque, que son los lugares más alejados al centro del país. En la estafa también caen personas adineradas y letradas que atraviesan algún problema. Desaliento. Después de la expedita consulta de unos 10 minutos se observan los rostros desencajados y el semblante visiblemente triste de los humildes que pagaron 100 lempiras para decirle sus problemas al supuesto doctor. La razón es casi la misma para todos, necesitan más dinero, quizá 2.000, 4.000, 10.000 lempiras y hasta cantidades insospechadas por los demás, todo para que haya efecto en el tratamiento. Esta situación obliga a los asiduos creyentes de estas prácticas a vender sus pocas pertenencias, incluso a endeudarse para cumplir con el pago. El desaliento es evidente, pero al hombre que presume ropa costosa, tenis de marca y el último modelo de teléfono, no le interesa eso, tampoco le importa la forma en que los pobres obtienen el dinero para él. Una de las pacientes en conversación con el Heraldo relata que viene desde Lepaterique por un dolor de cabeza que no cesa y el mal llamado doctor le dijo que tenía una enfermedad y que debe invertir para ser curada. Sin embargo, no lleva medicinas, tampoco le hizo una revisión para considerar que ese diagnóstico es real. Otro de los humildes pacientes aguarda desde las 7:30 de la mañana sentado en las gradas que llevan hasta la Botánica La Unión de Comayagüela, que abre sus puertas a las 8 en punto de la mañana. Solo él sabe sus penurias, quizá algún médico de profesión le dio un diagnóstico desalentador que muchas personas de tierra adentro no están dispuestas a aceptar. Otros cuentan que padecen enfermedades como cáncer y diabetes, que deben ser tratadas por expertos. La gravedad de la situación es que, si bien muchos de estos medicamentos no les harán daño por ser de hierbas, tampoco les harán algún efecto curativo. En estos casos la fe lo es todo, ya que se ha perdido la confianza en el sistema de salud pública del país. Otros de los que llegan comentan que van por problemas de salud, ya que quizá no se atreven a contar que piden ayuda para supuestos males o brujería que les han hecho a sus familiares o a ellos mismos. 9. Italia, prisión para una pseudoterapeuta por la muerte de una enferma de cáncer. Fuente, ABC. Nada de medicinas para curar el cáncer. Es suficiente la psicología y la homeopatía. Este era el lema de la doctora Germana Durando, que seguía en su consulta de Turín la discutida terapia hammeriana, elaborada por el médico alemán Gerd Hammer, expulsado del Colegio de Médicos y fallecido recientemente. Ahora un tribunal de Turín la ha condenado a 2 años y 6 meses por homicidio culposo o involuntario, al causar la muerte de una paciente, Marina Layo, quien tenía un melanoma maligno en el hombro izquierdo de 5 milímetros. Lo cuenta Ángel Gómez Fuentes en el diario ABC. Durante 9 años fue convencida por la doctora Durando de que lo podía curar con manzanilla y sesiones psicológicas. En su opinión, el melanoma había sido causado por un trauma psicológico, tras la ruptura de Marina con su novio. La lucha contra el cáncer debe ser una lucha contra tus problemas psicológicos, repetía constantemente Germana Durando a Marina. Tenía tal poder de convencer a sus pacientes que estos la llamaban Santa Germana Durando. Cuando finalmente Marina Layo acudió a un hospital, fue operada del melanoma, una masa de 14 centímetros, pero era ya demasiado tarde. Poco después murió, a los 53 años. La fiscal, Roselia Salvati, había pedido 4 años de cárcel para la doctora Germana Durando, quien se defendió ante el juez señalando que su paciente, Marina, tenía una fobia hacia la medicina tradicional, la quimio y la radioterapia. Su abogado, Stefano Castrale, ha defendido la libertad de las curas que tiene un paciente, al que le debe ser reconocido el derecho de no curarse. Charlatanes. No se trata de un caso aislado. El método Hammer ha causado al menos 140 muertos en Europa, varios en Italia.
Aunque Hammer, ex médico internista, no debe practicar la medicina, ha sido condenado varias veces por ejercicio abusivo de la profesión y fraude. Hammer elaboró su teoría después de la muerte del hijo, a causa de una bala que partió de la carabina de Vittorio Emanuele di Savoia, que fue pretendiente del trono de Italia, durante una pelea en la isla de Cavallo en Córcega. Un año después, Hammer sufrió un cáncer de testículo del que se curó gracias a una intervención quirúrgica. Según él, el tumor fue causado por el trauma de la muerte del hijo. Después, cuando también su mujer enfermó y murió de cáncer, siguiendo la terapia hammeriana, confesó: "Parece que mi mujer no creía totalmente". En Italia son muchas también las personas que continúan poniendo su confianza en métodos que nada tienen que ver con la ciencia, como el charlatán que se dice oncólogo y afirma que el tumor es un hongo que se cura con el bicarbonato. El magistrado Raffaele Guarinello, quien ha tenido que abrir numerosas causas contra esos charlatanes, explica así al Fato este fenómeno que abunda mucho en Italia: los tiempos de la justicia no coinciden con los de la medicina. Y, mientras tanto, los elementos de fascinación de las nuevas terapias se inscriben en un sistema de creencias que se autoalimentan y se hacen resistentes a la realidad. 10. México, exponen la obra de un artista influido por el ocultismo de Aleister Crowley. Fuente: La Razón. El Museo Carrillo Gil, Ciudad de México, exhibe 104 piezas del artista argentino Sul Solar, dan cuenta de las pasiones místicas del creador de la panlengua y el neocriollo. Según informa el diario mexicano La Razón, versado en diversas religiones, ferviente seguidor de la astrología, las ciencias ocultas, los idiomas, la literatura y las mitologías, Sul Solar se convirtió en uno de los artistas más excéntricos de la ola vanguardista del siglo XX. Ampliamente conocido en la región sureña del continente, su nombre quedó olvidado en la parte norte. Sin embargo, la exposición Sul Solar, Panactivismo, instalada en el Museo Carrillo Gil, reivindica el nombre del íntimo amigo de Jorge Luis Borges a 130 años de su nacimiento. Es un artista que no solo se involucró en la obra plástica, sino que se acercó a la literatura, un lazo que lo acercó a Borges. Además, experimentó con el esoterismo y su particular mirada lo convirtió en uno de los principales exponentes de la vanguardia latinoamericana, explicó a La Razón Vania Rojas, subdirectora del Museo Carrillo Gil. Unas 104 piezas dan cuenta de la pasión que sentía por las cosas extraordinarias, las cuales le llevaron a romper los esquemas de la vieja escuela en Argentina. Cartas de tarot, el panajedrez y algunas máscaras fabricadas con papel maché son algunas de las piezas que se exponen y que muestran una faceta muy personal del artista y el encuentro con Aleister Crowley, una relación que lo marcó. A partir de entonces su obra tiende a basarse en el esoterismo y se convierte en un asunto que liga a sus experimentos lingüísticos, agregó. Solar fue un ferviente seguidor del esoterismo, disciplina en la que se adentró después de un viaje a Londres realizado en 1824 en el que conoció a Crowley, la bestia. Tras conocerlo hace una propia interpretación de I Ching. Él comenzó a crear universos muy particulares ligados al esoterismo y la astrología, incluso desarrolla grafías nunca antes vistas que él denominó panlengua, una invención lingüística que mezcla el inglés, el castellano, comentó Rojas. El objetivo de Sul fue unificar América Latina sobre bases espirituales, creando una nueva lengua que fuera universal, panlengua, y un código continental, neocriollo. El concepto panactivismo surge de un vocablo que es el pan, y que podría significar una unificación, una prueba de que Sul Solar era universal y un congregador de varias disciplinas, comentó. En 1940 una nueva serie de obras de Sul llamadas grafías basadas en la estenografía emergió en una muestra de Amigos del Arte. Fueron recibidas como la realización del proyecto de ciertos expresionistas, es decir, usar las obras de arte como vehículos hacia ciertas verdades espirituales. En sus pinturas Sul había ya introducido palabras en neocriollo, mitos y símbolos esotéricos. Sul creía en el poder de la experiencia artística para expresar el misterio y las sombras del mundo. Por eso pinta. 4 figuras lo guían, aparte de Aleister Crowley, Jesucristo, San Paulo de Tarso, San Ignacio y el Rey Wen, uno de los autores del libro de las mutaciones, según la literatura china. La exposición, que permanecerá hasta noviembre próximo, fue curada por la argentina Cecilia Rabosi.
La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.